Buenas, soy Axel Liera. Yo le reacciono el capítulo número 3 de Kekkon Yubiwa Monogatari, segunda temporada, o mejor conocido como Historia de los Anillos de Boda. Y bueno, en el episodio anterior habíamos descubierto la verdad de el queridísimo Rey de los Anillos. Justamente, bueno, volviendo pues a el reino de los elfos, vemos cómo pues terminamos llegando a la biblioteca para aprender un poquito pues más acerca del Rey del Abismo. Para ello terminamos hablando pues con la gran sabia de los elfos, quien bueno, aquí se termina volviendo pues a reconfirmar que ella pues fue una de las primeras poseedoras de los anillos de boda, justamente pues revelándonos como pues la mayoría de la información del Rey del Abismo pues había sido destruida y tal, y bueno, revelándonos justamente pues un poquito pues de la travesía junto pues a el Rey de los Anillos, como pues es que surgió y tal, como pues terminó desposando pues a las queridísimas princesas de cada uno de los diferentes reinos, como pues cada una se terminó pues haciendo devota pues justamente pues a él, cómo fueron creados pues los demás anillos, el poder de tal, y cómo pues al final el poder de estos mismos terminó corrompiendo pues a el rey de los anillos. Básicamente pues haciéndolo a alguien pues básicamente adicto pues a el poder y el placer, o sea que pues estos mismos le terminaban derivando, cosa que termina creando pues ahí un poquito de conflicto pues en el querido Sato, teniendo miedo, o sea, de que bueno, si es que fortaleciera sus vínculos de esa manera, o sea, con las chicas, bueno, con las demás princesas de los anillos y tal, pudiera llegar también a sucumbir al poder, aunque lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de cómo pues se termine viendo para él, vemos como pues la elfa esta, la sabia, termina atrapando pues a Sato y las chicas pues en la biblioteca, justamente pues esperando a que bueno, terminaran ahí pues fortaleciendo su vínculo, para poder decirlo de otra manera, y de esa manera, o sea, poder pues llegar a fortalecer pues su poder. Así que pues de la manera más práctica, o sea, para poder ahí lidiar, a ver cómo vamos a organizarnos aquí, vemos cómo pues termina ahí, básicamente pues por medio pues de palito, la típica ahí de a ver quién saca el número más tal, vemos cómo pues se terminan ordenando pues para tener ahí un momento a solitas y sin indiscreciones pues con el querido Sato. Tristemente Crystal pues parece terminar siendo la última. Uno pensaría, o sea, que fuera a pasar algo interesante y tal, pero, o sea, viendo como Crystal es la última, dudo mucho, o sea, que termine pasando pues algo, o sea, que no vaya a ser al menos ahí con Crystal. Así que vamos a ver cómo pues lidiará Sato pues con esta situación, y si al final logrará conservar pues su eh, poder virginal dentro de todo esto. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, un curioso desenlace para este episodio, aunque me hubiera gustado, o sea, que al menos se hubiera concretado algo ya con Crystal, porque les digo, una vez concretándose algo con Crystal, solo es cuestión de tiempo, o sea, de que se concrete pues con todas las demás. Lamentablemente, bueno, simplemente vemos, o sea, como pues los vínculos se terminan fortaleciendo pues un poquito más, o sea, entre Sato pues con las demás chicas, viendo, o sea, cómo pues las demás se sienten al respecto pues de toda esta situación, y cómo pues la mayoría, o sea, termina pues aceptando todo esto y terminando confiando pues en Sato, y justamente, o sea, respetando pues sus sentimientos, o sea, por la queridísima Crystal. Es bastante curioso, la verdad, porque les digo, o sea, para mí una de las cosas de que más me fastidiaba y me sigue fastidiando un poco durante la primera temporada es esta idea, o sea,
no, Crystal, Crystal y todo este tiempo, o sea, que solo sea Crystal y tal, empiezo, o sea, curiosamente, o sea, apenas es cuando empiezo a entender, o sea, lo que quiere pues ahí plasmar el autor, o sea, con esta relación entre Sato y Crystal. Y aunque siendo sincero, o sea, para el tipo de obra, les digo, o sea, para el tipo de obra no me termina de convencer del todo, o sea, entiendo, o sea, a qué punto quiere llegar, o sea, con lo que termina mostrando y por qué básicamente, o sea, el anillo de luz, pues es todo, o sea, es básicamente el pilar, o sea, para que todos los demás anillos, o sea, terminen pues ahí funcionando del todo. Pero bueno, me ha gustado, o sea, me ha gustado como digo la interacción de, o sea, de Sato pues con cada chica, nuestra querida Amber, la querida Zafir creo que se llamaba, nuestra Loli, con esta Nefritis también un momento pues bastante bonito, muy picaroncilla, la verdad me gustó mucho su sacadita de lengüita, el momento pues con Granart también ahí, o sea, recordando, o sea, como pues ella está ahí duditativa acerca de lo que puede aportar al grupo y tal, y viendo cómo Sato la hace sentir ahí, o sea, de no, pero si tú ya haces bastante, por el grupo bastante bonito también. Y bueno, ya la resolución pues con nuestra querida Cristal. Aunque tristemente, o sea, la elfa sabia, o sea, la terminó cagando al haberlos interrumpido. Si no hubiera dicho nada, o sea, hubiéramos tenido ahí cositas, la verdad. Pero por alguna razón parece que el autor todavía pues no cree que sea tiempo pues para eso, aunque ya los personajes, o sea, están bastante al 100 puestos, o sea, para que en cualquier momento, o sea, ya sea el momento. Pero bueno, para terminar de forzarlos, o sea, vemos cómo pues termina liberando pues este afrodisíaco que termina siendo pues que nuestras muchachas pues quieran abalanzarse pues contra nuestro querido Sato. Aunque al final logra resistir la tentación pues como un campeón, la verdad es que no sé cómo le hizo, la verdad yo cualquiera estando en su situación hubiera ahí sucumbido. La verdad hay que ser sinceros. Pero parece ser, o sea que su amor por Cristal hace pues que logre mantener ahí un poquito pues la cabeza fría. Y al final, o sea, y con la ayuda, o sea, también pues de la conciencia del antiguo rey del anillo, logra disipar el afrodisíaco y con ello pues liberar a las muchachas. Justamente pues hablando con la elfa sabia, y haciéndole ver, o sea, que no debe rendirse ahí así tan fácil como, o sea, buscar la salida fácil, o sea, en esta cuestión, recordándole cómo pues en el pasado también terminó cometiendo pues ese error, que al final esta decisión, o sea, de terminar matando al rey de el anillo. Y me gusta, o sea, cómo pues te lo hacen ver y tal. Es curioso, o sea, porque da debate, la verdad, o sea, toda la cuestión, o sea, del rey del anillo, o sea, porque sabemos que el rey del anillo no era tan noble, o sea, como uno pensaría, y que seguramente, o sea, sus intenciones no hayan sido la más pura al inicio, o sea, cuando obtuvo el anillo y pues terminó casándose ahí con las princesas, que seguramente se habrá enamorado, o sea, de ellas y las habrá adquirido a precio, pues al final y tal, no se niega la verdad, pero luego pues sucede lo que termina pues sucumbiendo al poder y al placer, haciendo que al final pues no termine, o sea, bueno, su cariño, o sea, hacia las princesas pues se terminará ahí diluyendo. Sin embargo, parece que la única, o sea, que pudo llegar a comprender al rey del anillo fue la princesa del anillo de la luz, al ver cómo pues, o sea, es cierto, o sea, y aquí también, o sea, es una cosa, por eso les digo, o sea, que da debate, que es cierto, o sea, que ellas, o sea, terminaron ofreciéndose porque quisieron, prácticamente al final. Luego, falta contexto,
falta contexto, la verdad, de cómo pues fue el asunto realmente del pacto ahí con las princesas, pero lo que intuye, o sea, bueno, como te lo presentan es como que ellas bien pudieron no haber hecho esa conexión, o sea, con el rey del anillo, o sea, simplemente pudieran haber dado el poder simplemente, o sea, con el cariño normal o de tal. No tuvieron que llegar pues ahí a intimar, o sea, ellas fueron las que decidieron esa salida, o sea, con respecto a la situación, de una manera, o sea, para básicamente compensar ahí de algún modo al rey del anillo, que obviamente pues nadie iba a decir que no, la verdad. Eh, Viendo, o sea, como pues el que realmente, o sea, ponía pues ahí o sea, se ponía en riesgo y hacía la lucha y tal, o sea, ya nos mostraron, o sea, que terminó siendo el mismo rey del anillo, o sea, él es el que peleaba, él es el que hacía pues todo, es el que estaba en la línea del frente y las princesas simplemente pues otorgaban ahí el poder. Y tal, nunca lucharon pues junto a su lado, o sea, como pues estamos viendo ahora, que la cosa pues está cambiando, o sea, ya no es el rey del anillo, o sea, el que simplemente pues activa los poderes y tal, sino que ahora pues se ha creado ese nuevo vínculo donde las princesas, o sea, también tienen la capacidad pues de ser de ayuda pues en el campo de batalla. Y es muy bonito, o sea, porque pues entiendes ahí básicamente, o sea, lo que el autor pues quería reflejar, o sea, con esta idea me parece muy bien, la verdad. O sea, o sea, me gusta bastante, o sea, porque todo lo de la primera temporada que les digo, o sea, que sentía que le faltaba tal, esta segunda temporada es como que le está dando ese toque, o sea, que le faltaba pues ahí a la historia. Obviamente sigue sin ser perfecta y tiene ahí sus cosillas y tal, pero me gusta, o sea, como pues va complementando bien a la tramilla, o sea, le termina dando un nuevo valor a toda la trama de tal. Que les digo, todavía podría llegar a mejorarse muchísimo más, hay que decirlo, pero va bien como va contando pues ahí la historia, o sea, me ha gustado pues ese contexto, o sea, que le han dado ya al rey del anillo. Que estuve esta semana, tengo que decirlo, o sea, razonándolo un poquito, o sea, que de repente me venía esta historia a la cabeza y me di cuenta de una cosa. El rey del abismo este nuevo que ha aparecido, o sea, es un rey del abismo nuevo, como lo veo, y que curiosamente ha otorgado poderes de los anillos oscuros y tal. Lo que tengo de sospecha es que realmente el primer rey del abismo, o sea, que terminó apareciendo, sí fue derrotado. Pero ahora, el rey del anillo, o sea, con todos esos sentimientos negativos, o sea, que terminó teniendo, o sea, cuando lo mataron y tal y cual, se ha reformado, o sea, con toda esta energía oscura del abismo, convirtiéndose a su ser en este nuevo rey del abismo. Y por eso, o sea, es que tiene esta capacidad, o sea, de crear pues estos anillos oscuros. Es una buena teoría, la verdad. O sea, me gusta como, anótenlo para tal. Pero bueno, me gusta bastante cómo va yendo la trama. O sea, se ha vuelto un poquito más interesante, o sea, que la primera temporada, hay que decirlo. Pero bueno, ya después de todo esto, parece pues que la elfa sabia termina pues ahí entendiendo ahí a nuestro querido Sato y su determinación y vemos como pues los termina dejando pues ya libres, al menos para hacer lo que deseen. Sin embargo, pues todavía deben demostrar su poder para salir de la biblioteca. Así que bueno, todavía pues parece que tendremos que lidiar un poquito más en ver cómo pues logramos salir de este lugar.
Lo interesante y lo que me va gustando, como les digo, es cómo, bueno, ya las princesas empiezan poco a poco a irse relacionando, o sea, no solamente con Sato, sino también pues entre estas mismas, que les digo, es una de las cosas desde que me gusta mucho, les digo, he visto muy pocas historias de harem harem como tal, porque están los pseudo-harem, o sea, y para mí los pseudo-harem son aquellas historias donde el protagonista, o sea, tiene muchas pretendientes, pero ninguna es la... O sea, solo una de ellas es la verdadera elegida. O sea, por eso le llamo pseudoharem, o sea, porque realmente no es un harem como tal. O sea, todas las chicas están enamoradas del prota, pero solo una es la tal. Los harems para mí, o sea, como tal, es cuando el protagonista, o sea, sí tiene o sea, sí tiene un romance, o sea, con todo su elenco. Por ejemplo, pues en esta historia, esta sí es una historia harem. Kanoyo Mokanoyo también es una historia harem. Las 100 novias, obviamente es una historia harem. Pero luego hay otras historias como Data Life, que aunque todas las chicas estén enamoradas, o sea, de nuestro querido eh, ay, ¿cómo se llama? Shido, nuestro querido Shido, realmente no lo consigo, o sea, es más un pseudo harem, o sea, porque realmente no hay una elegida como digo, no hay, o sea, no son todas las que son elegidas por nuestro querido Chido, al menos lo que terminamos viendo de la historia. Y así hay otras historias, o sea, donde también. Pero en fin, me gusta mucho, como les digo, las interacciones y tal, porque les digo, es una de las cosas importantes, o sea, en este tipo de historias, o sea, que no solamente hay un desarrollo, o sea, del romance, o sea, entre el protagonista y su elenco femenino, o la protagonista y su elenco masculino, sino también, o sea, entre estas mismas, o sea, porque también, o sea, obviamente van a estar ahí viviendo, o sea, con el mismo hombre, compartiéndolo y tal, una relación entre ellas mismas también debería llegar a surgir. Y no me refiero al 100% romántica, aunque si fuera romántica estaría más chulo, la verdad, por posibilidad, posibilidades, pero sino también, o sea, ahí de cariño y amistad. Pero bueno, muy bonito, le digo ahí la interacción entre Granard y nuestra queridísima Nefritis. Y aparte, pues ahí el atisbo de que muy a futuro, o sea, bueno, en el futuro, pues nuestra querida Granard posiblemente termine logrando activar pues su propia magia, como pues de la raza, pues de las bestias guerreras. Así que bueno, esperar a ver cómo pues bueno, nuestras queridas chicas y junto con Sato logran salir pues de aquel lugar y continuar su travesía pues para lograr derrotar el rey del abismo. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.